Bien amigos, nos encontramos con el doctor Daniel Figalo Rivadeneira, viceministro de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia del Estado peruano. Viceministro, bienvenido al programa. Muchas gracias, Francisco, y gracias por la oportunidad para poder participar y comunicar los aspectos que estamos desarrollando a través del viceministerio en torno a los derechos humanos a través de este programa. Bueno, generalmente los derechos humanos se piensa que están enfocados en una defensa activa, las ONGs, pero el Estado, este gobierno ha creado un viceministerio de derechos humanos y esto implica generar una política pública y en ese sentido tenemos entendido que ustedes están elaborando un plan nacional de derechos humanos. En efecto, siempre se ha percibido, o últimamente se está percibiendo con mayor intensidad, a los derechos humanos dentro de un marco de conflicto que se lleva a cabo en el seno, por ejemplo, de la jurisdicción nacional o en el seno del sistema regional de protección de derechos humanos, que en nuestro caso la cúspide es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero sin embargo los derechos humanos no son solo eso, sino los derechos humanos suponen un nivel de participación y un nivel intenso de compromiso del Estado para su respeto, su garantía y su protección. Y precisamente esa es una de las funciones más importante, si no la más importante, de esta nueva estructura del Estado que ha sido generada a través de la creación del Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia. Y en ese marco ustedes están formulando un plan nacional. ¿Cuáles son los ejes de este futuro plan nacional de derechos humanos? En primer lugar, para que se comprenda cómo se integra este plan nacional dentro de este ejercicio de políticas públicas orientadas o con enfoque en derechos humanos, hay que percibir que ahora, a través de la creación de este Viceministerio de Derechos Humanos y Acceso a la Justicia, el gobierno peruano ha considerado que en todo escenario de acción del Estado debe haber un enfoque de derechos humanos que se va a realizar a través del desarrollo de todos sus planes y de todos sus programas. De ahí que este ministerio se comportará como el ente rector para definir cuáles serán los objetivos y el enfoque de derechos humanos de todas las políticas, cuáles serán los indicadores, las mediciones, cómo se monitoreará todas estas acciones y operaciones que realiza el Estado a través de sus más diversas dependencias. Dentro de este esquema, el Plan Nacional es un instrumento importantísimo. El Plan Nacional nos permitirá, por la vía participativa, determinar dónde están los problemas. El Plan Nacional supone la generación que ahora se están realizando de una serie de audiencias públicas en diversas regiones que recogerán las inquietudes de todos nuestros ciudadanos. Este Plan Nacional recoge y sistematiza esa información y nos ayuda entonces a orientar y a priorizar esa política pública. ¿Y tienen estimado un tiempo para la formulación de este Plan Nacional? Como no, el Plan Nacional tiene que estar terminado y ya sometido a las máximas autoridades del Estado y en este caso al Presidente de la República en octubre de este año. ¿Y por qué en octubre? Porque desde el mes pasado hasta junio, julio, vamos a llevar a cabo 18 audiencias públicas, culminando con la número 19, que va a ser una audiencia pública central en Lima. Vamos a recorrer todo el Perú, precisamente para llevar a cabo esas audiencias públicas. Y luego procede en la etapa de recoger la información, sistematizar la información y elaborar precisamente este plan que va a ser el compromiso del Estado durante los próximos 5 años para la ejecución de estas políticas públicas. Ese compromiso se recoge a través de la participación. No hay ningún plan nacional que funcione si no tiene un anclaje participativo, si no es un plan que ha salido de la comunidad. Qué interesante, doctor Figalo, porque generalmente las políticas públicas a veces se diseñan desde los gabinetes, ¿no? Los gabinetes de los ministros, los gabinetes de asesores y también, ¿por qué no decirlo? También lo formulan los académicos, pero la población no participa. O sea, ustedes van a hacer 19 audiencias públicas. Así es. O sea, por primera vez vamos a tener un plan que se articula directamente desde la población. Yo le puedo decir que anteriormente ya hay un plan en realidad. Ya existe un plan, que es un plan que culminó el año 2010, que era el plan 2005-2010. Pero sin embargo ese plan no se ha ejecutado. Ese plan sí recibió también una serie de información de la comunidad a propósito de las audiencias públicas. Hasta ahí llegó muy bien. Nosotros estamos recogiendo esa experiencia tan positiva y mejorándola a propósito del diseño de las audiencias públicas ahora. Pero sin embargo no se ejecutó, no se instaló como una política a nivel del Estado.
Y dígame, ahora, en este momento, en lo inmediato, ¿qué acciones está tomando el Viceministerio de Derechos Humanos? Por ejemplo, en el ámbito de la relación del Perú, del Estado peruano, con la Corte Interamericana. ¿Cuál es el enfoque? ¿Cuáles son los principios, los criterios que van a guiar nuestra acción en este terreno que muchas veces es no comprendido por la población, por los sectores políticos, ¿no? y que genera mucha polémica en nuestro medio? El Ministerio, y a través de las propias palabras de nuestro Ministro de Justicia, ha dicho que se propone ciertos cambios en la tramitación y en la adopción de las decisiones a nivel de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Estas propuestas, que no solo la ha presentado el gobierno peruano, sino también Brasil, Ecuador, Bolivia, etcétera, estas propuestas están encaminadas a un cambio en la institución y en el manejo de las causas en torno al sistema regional de protección de derechos humanos, pero nunca supone una percepción de que se considere al sistema como nefasto. Siempre he visto que algunas voces pueden orientar, ¿no es cierto?, a decir este sistema no es el adecuado para la protección regional. Nosotros creemos y siempre estamos sobre la línea de cambios institucionales, pero no sobre la línea de salirse del sistema. Eso ha sido enfático el ministro. Entonces, pero sin embargo, debo insistir que una línea, que es la que se lleva a cabo a través de nuestras procuradurías y la defensa de los intereses del Estado en ese sistema, la Procuraduría Supranacional. La Procuraduría Supranacional. Nosotros, precisamente, orientamos en líneas propositivas de acción del Estado al interior. Eso también va a redundar, obviamente, en disminuir la conflictividad, ¿no es cierto?, de los asuntos vinculados con los derechos humanos, ya sea en el sistema regional o en el sistema universal, denominado, ¿no?, universal de los derechos humanos en las Naciones Unidas. Crear el Viceministerio de Derechos Humanos supone que el Ejecutivo toma las riendas en esta materia de políticas públicas, porque cuando hay un consejo las cosas es más complicadas. En cambio, cuando hay una sola persona que dirige, el ministro o viceministro, se pueden ejecutar mejor las políticas públicas. Pero la ley contempla que se mantenga este antiguo Consejo de Derechos Humanos. Sí. ¿Cómo queda la relación entre este Consejo y el ministro y el viceministro? Como le decíamos, el Consejo, bueno, ahora a través para dar claridad sobre este asunto, a través de esa modificación de la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Justicia, se ha tenido que modificar también el reglamento de organización y funciones del Ministerio de Justicia, adoptando una serie de oficinas que tengan una serie de competencias y funciones específicas. En esta nueva reingeniería, ¿no es cierto?, del Ministerio de Justicia, liderada por el ministro Jiménez Mayor, lo que se ha insertado es una serie de direcciones nacionales y una dirección general especial nacional es la Dirección de Derechos Humanos, la Dirección General de Derechos Humanos, cuya Secretaría Técnica es también el Consejo Nacional de Derechos Humanos. Es decir, la dirección es, la Secretaría Técnica. Es un ente consultivo, el Consejo. Pero es un consejo, es un consejo. Pero es bien interesante ese consejo. ¿Por qué? Porque ahí participan juntos todos los actores que deciden sobre las políticas públicas y además participan funcionarios de alto nivel ejecutivo. Entonces, si participan ahí estos altos actores, se ve de manera integral cuáles son las acciones que se deben tomar. Pero también participa la sociedad civil, también participa la iglesia, también participa otras confesiones religiosas, también participa la Defensoría del Pueblo, esto con derecho a voz en este consejo, porque le toca al Estado, ¿no es cierto?, realmente gobernar, ¿no? Pero no, eso no significa gobernar con oídos cerrados, sino gobernar escuchando. Muy bien. Doctor Figalo, esperemos que el pueblo, la población haya escuchado y con esto cerramos esta entrevista. Muchas gracias por haber venido al programa. Muchas gracias, Francisco. Bien, amigos, con nosotros será hasta una próxima oportunidad. Gracias, Francisco. Bien, amigos, el tema de hoy fue políticas públicas en derechos humanos, que son las directrices que toma el Estado para proteger nuestros derechos en todos los ámbitos de la vida. Si usted desea enviarnos sus comentarios y sugerencias sobre este u otros temas, puede hacerlo a nuestro correo electrónico tus-derechos@tvperú.gov.pe o a nuestra cuenta de Facebook tusderechos-tv Perú. Nosotros nos reencontramos el próximo sábado a las 11 de la mañana aquí en TV Perú. Mucho más que ver.